Sean bienvenidos una vez más a Fuera de Cuadro. Y siguiendo con nuestra serie de entrevistas, en este ya segundo módulo, entrevistando a practicantes y a profesionales en el área del sector público, el día de hoy nos acompaña Carol Fabián San Miguel. ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias por la invitación. En verdad, espero compartir la información necesaria y que más alumnos de ciencia política en un futuro se animen a también laborar en el sector público. Claro. Carol ha tenido pues la amabilidad de venir hasta aquí y darnos sus perspectivas y opiniones, más que nada su experiencia acerca de esta labor que ejerce, voy a decir ahora aquí, en el Ministerio del Interior, ¿no? Ella es egresada de la Escuela de Ciencia Política de nuestra universidad y actualmente es asistente en la Oficina General de Asesoría Jurídica en el Ministerio del Interior. Bien, y ahora para comenzar con la entrevista, eso de manera introductoria al principio, coméntanos un poquito acerca de ti, Caro. ¿Cuál fue tu interés o cómo así se fue gestando tu interés por la ciencia política? Bueno, cuando yo tenía 16 fue donde decidí que quería estudiar ciencia política al momento de salir de recién del colegio y me di cuenta porque estaba en ciencias de la comunicación, pero tenía más vocación como de servicio al ciudadano, quería Claro. impactar directamente al ciudadano. Entonces, el psicólogo me dijo que me cabía mejor lo que era ciencia política y fue por eso em, que me animé por esta rama. Ujú. Posteriormente empecé a buscar más el labor del politólogo, cómo se podía desenvolver y el campo laboral me gustó bastante. Fue lo que me atrajo más, el campo laboral y en sí el beneficio que le da al ciudadano directamente. ¿Y tuviste siempre esta idea? Me mencionas que estuviste con ciencias de la Estuve, comunicación, sí, pero desde ese momento que que decidiste, es no cambió tu mirada, digamos. No, porque la ciencia política es una carrera que es nueva en el Perú. Ujú. No hay muchas universidades que cuentan con esta carrera y en sí para mí conocer recién la carrera fue la primera vez que le escuché el nombre y también buscar las ofertas de universidades que lo ofrecían. No dudé en elegir San Marcos porque San Marcos es Mm, una universidad muy prestigiosa claro. y fue mi primera opción en sí. Entonces, sí. Y dentro de todo ese espectro de la ciencia política, ¿por qué lado te decidiste inclinar con el tiempo, claro? ¿Por qué lado te inclinaste? Sí, al principio cuando yo ingresé a la carrera, yo quería inclinarme por lo que era relaciones internacionales, Mm. pero más adelante me fue llamando la atención lo que era la administración pública. Hubo un ciclo en el que junto con unos compañeros decidimos formar el taller que ahora se llama Administrare Ah, y fue en sí, me acuerdo, era una clase de la más tarde del turno noche, entonces muchas veces nos poníamos a discutir como temas de índole que nos concierne a todos. Y fue así que nosotros decidimos formar el taller, porque teníamos un interés en común. claro. Y conversando con tus compañeros y tal, ¿veías quizás que, bueno, en tu base, en tu momento en que estudiaste, existía un gran interés por la administración, la gestión pública, o se dividía quizás en algunos otros tipos de intereses? En mi base, Ujú. sí, en mi base hay muchos intereses. He visto que también lo que más llama la atención es marketing político, administración pública también, y relaciones internacionales. Son los tres más fuertes que yo he visto que priman en la base. Bien, y con ese interés que tenías ya en la administración y gestión pública, y cuando llegaste finalmente ahora al Ministerio del Interior, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? Sí, que en sí el trabajo es muy diferente a lo que es la teoría, porque en el trabajo vas a ir aprendiendo cada día cosas que no te han enseñado en la universidad, pero que realmente te van a complementar la carrera. A veces, por ejemplo, ha habido oportunidades en que yo digo, esto me lo enseñaron, pero no recuerdo, y Mm. debo traer mis apuntes, pero esto me lo han enseñado. Pero siempre es un continuo aprendizaje y siento que cada día me nutro más. Coméntanos ahora un poco acerca de esa labor que tú realizas en la oficina. Bien, lo que yo me encargo, estoy ahorita en la Oficina General de Asesoría Jurídica, junto con el equipo de asuntos policiales. Y bueno, más allá de ver asuntos de la Policía Nacional del Perú, también estamos viendo lo que es referente a migraciones. Entonces, lo que yo hago es elaborar informes técnicos de migraciones y Mm. proyectos de resolución, ya sean suprema o ministeriales, y también algunos relacionados a la policía. Más allá de eso, también elaboro puntos de agenda. Esto solo se da una vez a la semana, Mm. ya que la sesión del Consejo de Ministros son los martes, no, los miércoles, entonces los martes estamos recibiendo agenda.
Y bueno, lo último que he estado colaborando ha sido con la Oficina de Modernización y Desarrollo hasta febrero de este año para la elaboración del MAPRO de la oficina. Comprendo. Y en cuanto a la preparación de los puntos de agenda para el Consejo de Ministros, coméntanos un poco cómo es este trabajo así en la práctica. ¿A qué se refiere con esa preparación de puntos de agenda? Sí. La primera vez que yo escuché este término yo no entendía, porque en la universidad nunca me Mm. comentaron que existía esos puntos de agenda. Entonces, bueno, detallándome, me explicaron que son temas de índole multisectorial. Entonces, eso pues van a venir en un compendio con varios anexos. Son Ujú. temas multisectoriales que no solo de repente nos afectan a nosotros, sino a otros ministerios. Ah, Y ok. lo que hacemos nosotros como Ministerio del Interior es elaborar un informe eh, que no puede pasar las 2 páginas generalmente porque tiene que ser algo súper conciso de toda la información que nos van a dar y eso se junta todos los puntos de agenda que van a presentarse en la sesión del Consejo de Ministros al día siguiente y se los pasa al ministro para que el ministro ya tenga más o menos claro cuáles son los temas que se van a tocar de manera resumida y clara. En la elaboración, ¿te has enfrentado, digamos, con alguna dificultad que tú no esperabas? Sí, definitivamente, porque a veces los puntos de agenda son de temas que no conocemos. Por ejemplo, a Mm. veces hay, lo más común que siempre se suele ver son proyectos de ley, que es lo que se va a discutir. Pero a veces vienen extradiciones. Entonces, eso Mm. son como materias penales, cosas más de derecho. Sin embargo, creo que el politólogo ahí siempre está dándole un análisis crítico. Claro. Entonces, sí, es algo de continuo aprendizaje. A veces ya he visto modelos, por ejemplo, de temas similares, de extradición, supongamos. Ujú. Y bueno, más o menos de ahí dándole yo un enfoque. Sí. Y hablando de este enfoque, desde tu opinión o tu perspectiva, ¿crees que el politólogo en estos asuntos, al menos en el Ministerio del Interior, en esta parte, cómo se puede ver manifestada esta valor agregado, este valor agregado, llamémosle quizás al trabajo? Ujú. Bien, el rol del politólogo para mí es bastante importante en el sector público. Lamentablemente no nos solicitan mucho tal cual en las convocatorias, sin embargo, nuestra acción sí es necesaria de por sí. Hay muchas cosas que a veces lo ve un abogado cuando sencillamente un politólogo lo estaría haciendo, ¿no? Entonces, considero que el politólogo pues le da una visión bastante crítica, conocemos cómo funciona el Estado, cuáles son las estructuras y bueno, de esa manera. Comprendo. Y ahora, digamos, enfocándonos más en esta elaboración de informes técnicos que mencionaste, Ujú. como los de la naturaleza migratoria, ¿qué lugar tiene este trabajo que tú realizas en todo el aparato del Ministerio del Interior? Es decir, nos comentas acerca de tu desempeño, qué realizas como tal, ¿qué lugar tiene, digamos, cómo encaja esto dentro de todo lo que se realiza en el Ministerio? Ok. Bien, la Superintendencia Nacional de Migraciones es un organismo técnico adscrito al Ministerio del Interior. Entonces, si bien migraciones van a tocar muchos temas sobre nacionalización, porque pueden darse por matrimonio, a veces por otros temas. Ujú. Entonces, lo que en sí nosotros vemos solo son 3 temas relacionados a migraciones, que es recuperación de la nacionalidad, naturalización, que es cuando una persona ha residido en el país y pues Ujú. producto de eso quiere nacionalizarse, y doble nacionalidad. Esos son los únicos que llegan al Ministerio del Interior. Entonces, ¿cómo? Disculpa, ¿podrías volver a repetir la pregunta? Allá, digamos, ok, entiendo que estás adscrita, Uh -huh. las labores que se realizan son las que Uh -huh. mencionas, ¿no? En esa área específica. ¿Cómo se ve reflejado esto finalmente en todo lo que realiza el ministerio? De alguna manera, digamos. Uh No -huh. necesariamente la labor del ministerio, que la puedo llegar a entender, sino dentro del ministerio, esta labor que tú realizas en esta parte, ¿cómo se ve reflejado finalmente? Ok, claro. Al final, pues sería el valor social que más que tiene en sí en el ciudadano, ¿no? Em, Más que nada para los procesos de, diría yo, de nacionalización y recuperación de la nacionalidad. Por ejemplo, a veces hay peruanos que han vivido en el extranjero y han adquirido la nacionalidad de afuera, renunciando a la nuestra, porque algunos países no te permitían tener doble nacionalidad. Ujú. Entonces, cuando esos peruanos a veces regresan ya en una edad avanzada, les es complicado hacer trámites aquí por los Ah, costos ok. de ser un ciudadano extranjero, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, al momento de nosotros ayudar con con la recuperación de nacionalidad,
también estaríamos ayudando al ciudadano a que ahora pues vuelva a tener lo que hace tiempo tuvo. Ujú. Ok. Igual en los procesos de naturalización. Y en este desenvolvimiento, ¿encontraste algún problema estructural, digamos, que te haya hecho valorar alguna situación entre seguir, digamos, con el normal proceso o con ayudar de repente a alguna persona en una situación difícil? ¿Cómo así? Me refiero a que entiendo que tu labor tiene cierto marco o cierta amplitud o manga para realizar tus acciones porque están en base a reglamentos, a Ujú, procedimientos, pero me comentas que también tiene un lado de carácter social en el sentido de que se ujú. ayuda a personas en situaciones particulares. ¿Ha habido algún momento en el que quizás haya chocado estos dos, en que no hayas podido quizás ayudar de la manera en que tú querías porque tú te enmarcas en un Ajá, sistema? sí, claro. Yo creo que harías bastante de repente, haría yo referencia a lo que es la burocracia porque tenemos que Mm, respetar los lineamientos. Y yo creo que sí, porque siempre a veces hay errores mínimos en un expediente y los tenemos que devolver porque nosotros de repente podemos considerar algo, ¿no? Y si nosotros consideramos eso, que de repente está bien, ujú. el proceso va a salir más rápido, el procedimiento para el ciudadano va a salir más rápido, pero muchas veces lo tenemos que devolver para que el área competente realmente nos afirme que esto es de esta manera, ¿no? Y en este escenario que vemos que es burocrático, como mencionas, ¿qué crees que se podría realizar desde la mirada de la ciencia política y como, digamos, trabajadores del día a día en esta área para mejorar esta situación? Entiendo que es un problema de carácter quizás estructural por cómo están configuradas ciertas cosas en el Estado y las demoras y las competencias de tales o cuales áreas. Sin embargo, ¿crees que se puede hacer algo desde la mirada de la ciencia política, tú como trabajadora en este espacio? Como trabajadora o como estudiante. Como trabajadora. En ese caso sería Ujú. quizás como trabajador en Como ese lugar. trabajadora. Ujú. Claro, sí, lo que estábamos realizando era un mapeo de los procedimientos que se Ah, lleva ok. a cabo en la oficina y, bueno, producto de este mapeo estábamos determinando los tiempos en cada área, ¿no? Y ahí hemos identificado varios cuellos de botella. Mm, Por ejemplo, esta es una iniciativa que ha nacido de la oficina. Entonces es algo que no está en un reglamento, sino que ha nacido y que ojalá en un futuro pues realmente se ah, pueda qué bien. concretizar en un reglamento, quizá en alguna directiva, ¿no? Ok. ¿Y tienen mucha facilidad para realizar este tipo de iniciativas? O quizás tienes la impresión de que a veces de alguna manera cierra caminos por lo que puedas estas iniciativas dar? Sí, sí, considero que hay facilidad, sin Ujú. embargo, tampoco es un trabajo de repente que se vaya a tener de un mes para otro, Mm, ya que a veces tenemos que consultar con otras áreas, no todo depende de nosotros, ¿no? Como estamos mapeando los procedimientos, un procedimiento va a pasar por diferentes niveles, entonces a veces tenemos que hablar con el personal de otro nivel y ese personal no siempre tiene el tiempo disponible, entonces adecuarnos a sus ok. tiempos y eso pues sí tarda bastante. Mencionaste en la elaboración del MAPRO, si no me equivoco, en cooperación con la Con la Oficina Oficina de de Modernización. Modernización y Desarrollo. Coméntanos un poco acerca de esta tarea. Sí, bien, esa es una tarea que la empezamos en septiembre, si no me equivoco, de agosto del año pasado y la terminamos en febrero de este año. O sea, Mm, son varios meses y principalmente por lo que te digo, eh, es algo parecido a lo que hemos estado nosotros como oficina mapeando todos los procedimientos y los tiempos que se han demorado, pero el MAPRO es de una manera que un poco más sencilla, por así decirlo. mm, No te va a detallar los tiempos, sino te indica el área que va, el documento con el que sale, el documento con el que entra. Entonces, bueno, esta colaboración que hemos hecho con la Oficina de Modernización y Desarrollo, eh, yo apoyé brindándole los insumos al doctor encargado de este trabajo. ujú. Y bueno, siempre estábamos coordinando, eh, elaborando cada procedimiento y viendo si es que realmente es el adecuado y coordinando con las otras áreas también que se han mencionado, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a mí me dicen, esto es lo que pasa, este es el documento que emitimos, Ujú. pero tú después llamas a esta área y ellos se dicen, no, este no es el documento. Entonces, a veces hay estos como dilemas, por así decirlo. Y bueno, sí. ¿Consideras que como esta problemática, Ujú. estos dilemas, hay muchos? O al menos en tu experiencia en este espacio. No muchos, pero sí hay varios. Sí, a veces es Mm, un poco de falta de coordinación, pero bueno, al final todo se logra claro. hacer, porque existen los plazos, ¿no? Entonces, por temas de plazos, sí. Sí.
¿Y esta elaboración nació, digamos, de una orden o algún tipo de disposición que ya tenían previsto realizar dentro del ministerio? ¿Cómo así surgió? Esa es una buena pregunta porque realmente, por ejemplo, la oficina de el área de policiales, el equipo de policiales, pertenece a la oficina de asesoría jurídica, la Oficina Ok. General de Asesoría Jurídica, que le decimos la OGAG, pertenece, sin embargo, no está materializado concretamente, Mm, pero dentro de la oficina sabemos que existe, ¿no? Porque son dos equipos diferentes. Existe policiales y existe gestión pública. ok. Entonces, recuerdo que el doctor de modernización me contactó y me comentó sobre que quería mapear los procedimientos que hacemos en policiales. Ah, ok. Y la conformación de ese equipo de trabajo se hizo entonces a raíz de A esta... raíz de la convocatoria que el doctor de modernización, porque según el ROF del ministerio, son ellos quienes tienen la competencia de elaborar este mapa. Ok, y sientes que al elaborar esta tarea que bueno, que te contactaron, solamente se puede resumir en ordenar los procesos o también existe ciertas negociaciones en esas tensiones, quizás conectándolo con los dilemas que existen, ¿no? Con esos problemas. ¿Cómo gestionas en todo caso esas tensiones que pueden haber? Sí, bueno, yo he estado más que nada de apoyo, pero por lo que he visto, el doctor sí se demoraba como un tiempo prolongado en tratar de encontrar un consenso de, no, por ejemplo, Procuraduría me dice que esto no es así, y bueno, sí, básicamente eso. Claro, claro. ¿Crees que de alguna manera en la elaboración hayas percibido que la manera en cómo se ejercen las decisiones o se expresan las decisiones estén de alguna manera mal configuradas? ¿Existen áreas de mejora que realizar? Y en ese caso, ¿qué tanta disposición o amplitud tienes para tú poder realizar esos cambios? Sí, yo creo que definitivamente como en toda institución hay cambios todavía por darse, ¿no? Por mejorar. Por ejemplo, lo que te comenté de la identificación como de cuellos de botella con esos procedimientos, con ese mapeo de procedimientos y tiempos que habíamos estado eh, que habíamos estado haciendo en la oficina, ¿no? Por ejemplo, ese es, entre comillas, un cambio que nosotros queremos hacer. Claro. Sin embargo, que todas las instancias por las que pasa el mismo procedimiento lo adapten y hagan y respeten ello, es muy complicado, a no ser que se Mm. concretice en una directiva, de repente en algo más, un reglamento quizá, ¿no? Y eso sí es lo que va a ser complicado. Y en estas experiencias que has tenido, ¿crees que en tu formación, la formación que tuviste, te ha ayudado a enfrentar esas problemáticas? Sí, definitivamente, con conocimientos bastante. Principalmente diría lo que es de repente derecho administrativo, sistemas administrativos, políticas públicas también. Em, y bueno, más allá de eso, también creo que es importante las habilidades blandas, saber comunicar, saber trabajar en equipo. Sí. Y digamos que crees que existen ahora, supongo que has, en el momento que vas trabajando en este momento, has analizado esta entidad, has visto los problemas que tienen, las cosas buenas también que realiza. ¿Crees que existe algún tipo de mm, debilidad en cuanto eh, en esta entidad, pero visto desde el marco del Estado? Me refiero a qué tan bien, en términos más simples, crees tú que se desenvuelve el Ministerio del Interior en sus competencias. Sí. Bueno, como lo mencioné, en el ministerio siempre lo que se respeta son los plazos. No. Entonces, por ejemplo, si llega algún documento o es necesario realizar algún proceso, siempre al menos por parte de la oficina, nosotros tratamos de sacarlo lo antes posible eh, y tratamos de bajar la bandeja siempre. Sí. Ok, comprendo. Muy, muy interesante igual lo que comentas acerca de esta... Me interesó mucho el tema de ese contacto que hicieron contigo para tratar de, bueno, no sé si resolver un problema como tal, pero sí emprender esa tarea del plan de procedimientos. ¿Y crees tú que cuando ya se esté terminando de elaborar, qué tanto impacto positivo o, digamos, de mejora crees que tenga esta elaboración?
Sí, yo creo que va a ser, es un trabajo porque, bueno, ya se terminó, lo único que falta es que se apruebe por las áreas, Ujú. em, pero es un trabajo bastante completo y es la primera vez que se está elaborando un MAPRO para la oficina de policiales. Entonces, este MAPRO pues va a salir publicado por resolución ministerial Mm, en el portal del Ministerio del Interior. Entonces, cualquier persona que tenga o que tenga la curiosidad quizá de conocer cómo es que claro. funciona algo pues más adentro, puede también conocerlo. ¿Y qué has pensado acerca de tu futuro cercano, digamos, en el sector público? Ujú. Porque obviamente es muy interesante la experiencia que estás teniendo hasta el momento. ¿Piensas quedarte aquí un tiempo más? Quizás migrar a otro tipo de espacios, otras áreas en el sector público. ¿Cómo has evaluado esa situación? Por lo pronto, sí me encuentro bien en donde estoy. Lo que sí me gustaría de repente para complementar mi trabajo es hacer un curso de maestría Mm, y bueno, con eso también desarrollarme en lo que estoy y bueno, por lo pronto estoy viendo una maestría quizá en lo que es administración pública o algo relacionado a políticas migratorias. Comentaste también que dentro del sector público quizás no se tiene tanto en consideración al politólogo como tal, ¿no? ¿Y crees tú que puede existir algún tipo de cambio? Naturalmente puede existir algún tipo de cambio, pero puedes darnos quizás algunos alcances, alguna idea que tengas de cómo esto podría cambiar en el sector público para que acepten más a los politólogos. Claro, creo que lo que falta en sí es hacernos nosotros conocidos, porque hay mucha gente que dice, ¿y el politólogo qué hace? Mm, Opina, y pues eso no es correcto, porque hacemos pues mucho más, conocemos, mm, inclusive conocemos de repente, podría decir al Estado más que un abogado. Entonces, de repente la manera en que un politólogo o un alumno de ciencia política podría llegar a hacerse notar frente a no, en otros sectores es también realizando de repente voluntariados o realizando trabajos de investigación y pues haciéndoselo llegar a la institución. claro. Y en tu experiencia, los mandos altos que tienes, digamos, o que puedes observar, tus jefes, vaya, ¿sabes más o menos de a qué se dedican? ¿Sabes si tienen relación con la ciencia política? Bueno, por lo que he escuchado, y bueno, mi jefe sí tiene bastante conexión con la ciencia política, sí conoce el tema, sabe lo que es la ciencia política, sin embargo, otras personas saben poco lo que es ciencia política, pero otras personas también hay que a veces lo han llevado como especialidad Claro. o como maestría. Y dentro del ministerio como tal, eh, hay muchos como colegas, digamos, politólogos. Colegas politólogos, es una muy buena pregunta. Solo tengo un colega que es politólogo y después con el resto de personas que he trabajado son abogados. Ujú. Claro. Justo conversamos con el anterior entrevistado, de hecho, acerca de que, o la misma pregunta, de hecho, ¿no? Si existían politólogos. Y él mencionó que sí, ¿no? Al menos en su área Ujú. sí existían bastantes politólogos. Ahora nos comentas que no. Sí. Quizás, obviamente, es naturalmente que varíe según los ámbitos. Eh, ¿Crees tú que, o cuál sería, desde tu opinión, el ámbito en el que mejor se puede desempeñar el politólogo dentro de todo el espectro del Estado? El mejor, o sea, ¿puede abarcar otros ministerios o te refieres dentro del Ministerio del Interior? Mm, bueno, quizás me formulé mal mi pregunta. A lo que me refiero es a que ¿crees tú que puede existir un espacio ideal dentro de todo el Estado, sea en los ministerios, sea en alguna entidad en sí, o alguna, por ejemplo, puede ser algún tipo de institución autónoma, etcétera? Sí, definitivamente. O sea, hasta en las Claro. municipalidades es necesario un politólogo, más aún también en los ministerios. Y pues si es en el ministerio, yo diría que posiblemente un politólogo o varios entrarían bien en el área de modernización y desarrollo, que ellos son los Mm, principales que se encargan de elaborar lineamientos, claro. directivas. Bien, Carol. Y ahora quizás una parte ya más para cerrar, para ir culminando. ¿Qué consejos le podrías dar a aquellos jóvenes como nosotros, de hecho, que quizás estén interesados en pertenecer al sector público? ¿Qué competencias crees que debemos mejorar para dar el perfil y también hacernos notar, como mencionas? Sí, yo considero definitivamente que es necesaria la investigación Mm, en lo que es en sí el sector público, si es que están interesados, de repente si están interesados en ir a determinada institución, mandar papers, ya sea por cuenta propia o hacer grupos, de repente mandar papers a la institución, interesante.
bombardearlos de papers, ¿no? Porque así van a saber que tú existes, por más de que no hay una convocatoria, porque muchas entidades a veces no solicitan, hacerse notar, ¿no? De esa manera, mediante investigaciones. Y también algo a tener presente, creo que mencionar que trabajar para la administración pública es saber trabajar bajo presión. Porque ese Ujú. tiempo yo decía, sí, yo quiero trabajar para la administración pública, pero no sabía lo que conllevaba. Ahora ya estoy en la administración pública y me gusta porque me sé adaptar a diferentes espacios, que también es bastante importante, pero de repente a lo que me refiero es trabajar bajo presión. Por ejemplo, cuando te menciono lo del consejo lo de la agenda del Consejo de Ministros, esa agenda va a llegar no 24 horas antes, sino llega un día antes en la tarde-noche. Ha habido Oh, veces en las que me la han pasado hasta las 11 de la noche, entonces tienes que mandarlo lo antes posible. Y pues uno a las 11 de la noche ya no está en el trabajo definitivamente. claro. Y eso, o sea, tienes que estar siempre pendiente del teléfono. A veces ha habido que me han llamado casi a las 12 de la medianoche. Y en diciembre me he quedado a Sí, trabajar a veces hasta la madrugada. Y entonces es estar ahí cuando realmente te necesitan. hay Sí, que ser un guerrero, digo. sí. Vale. Y a tus colegas politólogos, quizás en algún otro ámbito del sector público, ¿podrías decir algunas palabras para poder, digamos, hacer una comunidad quizás más fuerte en ya personas que trabajan y que quizás hagan notar realmente ese trabajo de politólogo y que quizás puedan también ayudarnos a personas como nosotros, jóvenes que quisieran incluirnos? Sí, yo considero que, bueno, al menos yo lo hago y sé que otras personas también, tengo amigos que son politólogos y trabajan también en el sector público. Siempre tratamos de hacer conocer a nuestros superiores que Mm, tenemos gente de tal entidad y que somos aptos, principalmente porque somos de San Marcos. Entonces los chicos de San Marcos son chicos que tienen que están ahí, que tienen las ganas siempre de aprender, son responsables, ¿no? Ni más hasta que decir eso. Entonces, es de por sí la casa de estudios la que nos hace recomendar y más nosotros como egresados y en sí también pues que queremos que nuestra carrera tenga mayor auge acá en el país. Ujú. muchas gracias, Carol, por la entrevista. La verdad ha sido muy interesante escuchar tu experiencia. ¿Quizás algunas palabras finales que quieras darle a nuestros Ah, videntes? gracias por la invitación, espero en verdad que les haya gustado un poco de la información que he podido compartir y animarlos a que de repente investiguen un poco más a lo que es respecto a lo que es la administración pública, realizar investigaciones ya sea de manera junta o de manera personal y solo eso. Gracias. Bueno, eso sería todo entonces. Muchas gracias por vernos. Recuerden que esa es una iniciativa y más que nada en este segundo módulo, teniendo como ponentes tan interesantes que nos cuentan sobre su experiencia en el sector público. Esperamos que nos sigan sintonizando y nada, muchas gracias.